Después que uno se jubila, uno sigue con nuevas experiencias, no se dedica solo a la casa, no deja de arreglarse, no deja de hacer esas cosas porque la vida no termina con la tercera edad. Cuidar y atender a otras personas sí ocupa una parte importante del tiempo de las mujeres cuando se llega a la tercera edad. Los hombres siempre fueron cabezas de hogar y cuando hay un hombre de la tercera edad en una familia, no se le mira de la misma manera que se mira a la mujer. Creo que cualquier estrategia para erradicar las violencias de género sobre las mujeres de edad debe confrontar las creencias culturales, las estructuras sociales que las perpetúan y los mitos culturales o falsas creencias asociadas al género que son difíciles de eliminar en los imaginarios sociales. El envejecimiento es una etapa natural de la vida, pero también puede convertirse en un espacio de vulnerabilidad donde se crucen la discriminación, el abandono y múltiples violencias. Ello suele ocurrir cuando la vejez se mira como enfermedad, como carga o como incapacidad. Bajo estos prismas se abren las puertas a formas de maltrato que muchas veces pasan inadvertidas. Son violencias que se normalizan, que se callan, que se esconden, y por eso se vuelven invisibles. En una sociedad patriarcal, las mujeres mayores viven estas violencias de manera aún más específica y profunda, por ser mujeres, por ser mayores y por arrastrar desigualdades acumuladas durante toda una vida. Hoy hablamos del maltrato evidente que muchas veces sufren las mujeres adultas mayores y también del que casi nadie nombra. Yo soy Lisandra Fariñas y estos son unos minutos de audio desde donde alzamos la voz, como cada día 25, contra las violencias machistas. Alcemos la voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLA. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. Hablar de violencia contra las mujeres mayores en Cuba implica detenerse, primeramente, en el envejecimiento de la estructura de edades de la población cubana. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, las personas de 60 años y más representaban el 25.7% de la población cubana al cierre de 2025. Más de la mitad son mujeres. Una cifra que seguirá creciendo como parte del acelerado envejecimiento demográfico del país. Este escenario convierte a las personas mayores en una población especialmente vulnerable, en particular frente a la violencia intrafamiliar, un fenómeno que ha permanecido mayormente invisibilizado en el imaginario colectivo. Mientras abundan los estudios sobre violencia infantil o contra mujeres adultas, en Cuba las investigaciones sobre maltrato en la población adulta mayor son escasas, fragmentadas, datan de varios años atrás y en muchos casos centradas solo en los impactos para la salud física y mental. Por ejemplo, un estudio realizado en 2010 en la consulta de geriatría del Policlínico Cristóbal Labra, en La Habana, encontró que la violencia estuvo presente en el 41% de las personas mayores atendidas, con predominio de mujeres y del grupo de 70 a 79 años. La forma más frecuente fue la violencia psicológica, presente en el 60% de los casos, principalmente a través de gritos, amenazas, humillaciones e insultos. Otra investigación realizada entre 2008 y 2009 en una casa de abuelos de Santa Clara, en Villa Clara, al centro del país, reveló que más de la mitad de las personas ancianas estudiadas habían sufrido maltrato psicológico, mientras que 1 de cada 5 reportó abuso económico. Para la doctora en Ciencias Jurídicas y profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central Marta Abreu, en la provincia de Villa Clara, Giselle Muñoz Alfonso, el género y el envejecimiento están estrechamente conectados en la vida social, de modo que cada uno solo puede entenderse por completo en relación con el otro, lo cual significa que la violencia de género no va a desaparecer con la edad. Muchas de las dificultades que atraviesan las mujeres en su proceso de envejecer
tienen su origen en una estructura social edadista y sexista, lo que determina que este grupo etario se convierta en un grupo vulnerable y se produzcan diversas manifestaciones de maltrato. Si fuéramos a identificar las más frecuentes en el contexto nacional, pudiéramos decir que según nuestra experiencia y los estudios que hemos realizado, más se manifiestan son, en primer lugar, el maltrato verbal, relacionado estrechamente con la violencia psicológica, que adopta formas verbales como gritar, insultar, ridiculizar, humillar, criticar constantemente, silenciar, amenazar con retirar el afecto o el aislamiento o el abandono, incluso la institucionalización, culpar, infantilizar, no respetar sus creencias, decisiones, ideas o formas también no verbales como ignorar, dar trato de silencio y rechazar. Y estas manifestaciones evidentemente producen angustia, pena, estrés, sentimientos de inseguridad, baja autoestima y atentan contra el respeto a la autonomía de la persona. Por otro lado, otra de las formas o manifestaciones que consideramos que tienen más incidencia en el contexto nacional es la llamada violencia económica. Esta se expresa en la explotación financiera, el mal uso, la apropiación indebida de recursos económicos por parte de miembros de la familia, de cuidadores o de extraños, o el uso de medios financieros para controlar a la persona y facilitar otros tipos de abuso. El robo, el uso ilegal o inapropiado de las propiedades, a veces coaccionarlo o combinarlo para que adopte decisiones sobre su patrimonio. Incluso a veces han sido presionados para donar los inmuebles a descendientes o familiares bajo amenaza de abandono o engañados bajo un supuesto futuro compromiso de cuidado en relación con su persona. Yo he visto que la tercera edad no quiere decir que es la terminación de la vida. ¿Por qué? Porque uno encuentra otros alicientes. Además, no abandona lo que uno tenía. Después que uno se jubila, uno sigue con nuevas experiencias, no se dedica solo a la casa, no deja de arreglarse, no deja de hacer esas cosas, porque la vida no termina con la tercera edad. La tercera edad es una nueva etapa que nos toca vivir y dichosos llegar a ella. Pero llegar con entusiasmo, con interés, no con fatalismo, ni con eso de que ya no servimos para nada. Si servimos, yo me siento realizada en la tercera edad. La tercera forma que consideramos que también tiene un impacto considerable en el contexto nacional es el abandono o negligencia al producirse el rechazo a continuar o completar el apoyo a los cuidados de una persona mayor, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. No cubrir sus necesidades alimenticias, de alimentos, a veces son aislados de familiares o de amigos de su grupo etario, obviar necesidades de recreación y esta modalidad adquiere tintes mucho más graves con la emigración creciente y la ausencia de personas responsables que implican una recarga al familiar cuidador muchas veces y cuando no está presente recae la responsabilidad sobre un extraño o sobre un tercero, a veces sin vínculos afectivos. Y creo que otra manifestación también importante que se valora en relación con el tema del abandono o la negligencia es el caso en que ellos no son tratados de manera apropiada, los problemas de salud no son adecuadamente seguidos, no se les suministran los medicamentos. Y en este contexto también, reitero, quiero resaltar el caso de los adultas mayores con deterioro cognitivo, que requieren una mayor dependencia del cuidador y muchas veces nos encontramos con el fenómeno de los adultos mayores solos, que residen solos y a una edad más avanzada con una necesidad evidente de atención. Yo me jubilé, después me reincorporé y me siento bien en lo que estoy haciendo, en el trabajo, cómo me tratan, cómo buscan que yo sea las cosas porque tengo experiencia, porque sé cómo he trabajado toda la vida, todo lo que he hecho. ¿Te sientes reconocida? Me siento reconocida. En mi barrio igual, no tan solo porque estoy reincorporada, seguí con la federación, soy la secretaria de la delegación directa de mi delegación de la zona donde vivo. He seguido prácticamente, casi que he seguido la misma vida que tenía. Solo una etapa donde no eso porque mi mamá se enfermó, estaba encamada, había que cuidarla, ya son cosas que uno, pero bueno, con el apoyo de todos mis hermanos y todo, transitamos por eso normalmente. No me siento
En estos momentos no me siento cansada, me siento activa todavía, formando parte de la sociedad. Para la experta, muchas de estas formas de violencia son menos visibles porque se naturalizan a lo largo de los años y surgen, además, de una infrarrepresentación de las mujeres mayores. Se trata de comportamientos que se asientan en las relaciones familiares y en las representaciones sociales sobre el rol de la mujer mayor, cuidadora, dedicada a la familia, cuyas propias necesidades quedan relegadas a un segundo plano. Estas formas de violencia suelen denominarse de baja intensidad, porque no generan una respuesta penal ni medidas más severas en el ordenamiento jurídico, pero deben tomarse en cuenta por su impacto en la vida familiar, personal y en el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. En la base de estos comportamientos se encuentran factores culturales, económicos e institucionales que contribuyen a que el abuso contra mujeres mayores sea muchas veces normalizado o minimizado. Si analizamos los factores culturales, hay que partir de que estos se asientan en una estructura patriarcal que perpetúa los roles femeninos y masculinos que no desaparecen en la vejez, sino que se agudizan y se irradian al contexto familiar. En ocasiones las mujeres mayores asumen estos comportamientos a partir de reproducción de los patrones culturales machistas que se transmiten por generaciones y ellas mismas también naturalizan tales comportamientos. En Cuba, la convivencia obligada en la vivienda debió un factor que contribuía a la creación de un ciclo de violencia en el entorno familiar. Varias generaciones residen juntas y aun cuando la mujer de edad sea propietaria, debe acoger en sus viviendas familiares por nexos afectivos, pero también muchas veces por obligación legal. Otro elemento cultural que también es importante evaluar es la negativa en ocasiones de las madres, o sea, de las mujeres mayores de edad por este patrón cultural, pues muchas veces se niegan a denunciar a los hijos, nietos, hermanos u otros sujetos agresores, a veces incluso ante robos, maltratos físicos, aislamiento, descuido, se oponen a demandar y a denunciar precisamente por esa estructura patriarcal que les asigna el rol tradicional de madre, de esposa y que no desaparece en la vejez, sino que se continúa reproduciendo. Los mitos alrededor de las madres, sus sacrificios estoicos, aún ante robos y maltratos sufridos a manos de sus hijos, genera pues muchas veces escasas reclamaciones a estos familiares obligados como son los hijos y demás descendientes en el ámbito de los procesos familiares. Son muy pocos los procesos realizados a instancia de madres o abuelas, incluso a veces cuando concurren a servicios de consejería o de servicios de determinadas instituciones, su intención nunca es actuar de manera formal e institucional contra estas personas que muchas veces son sus cuidadores y por tanto están en manos y dependen de ellos y los maltratan, pero son sus hijos, son sus nietos, pues a veces se oponen a que se adopte una medida severa, que se imponga una sanción, sino que buscan en la mediación, en el contexto familiar, que se resuelva la problemática por la institución, por el funcionario, porque evidentemente esta concepción de la maternidad, de la manera en que se afrontan las relaciones con los hijos y los demás descendientes, muchas veces incluso la secretividad en cuanto a estos comportamientos, el no darlo a conocer, el que las personas no sepan, el que es un asunto privado. Y bueno, son mitos que también hay que deconstruir aún cuando estén en esta etapa avanzada de la vida. Otra cuestión importante, o no menos importante, es que culturalmente se adoptan comportamientos edadistas, por ejemplo, en el entorno cultural, al excluir o invisibilizar a las mujeres mayores, infantilizarlas en el trato, presuponerlas frágiles o menos capaces simplemente por tener una determinada edad. Otro factor que contribuye a la violencia contra las personas mayores es la infantilización de la vejez. A menudo se les ve como población dependiente o poco útil, aunque pueden seguir aportando mucho a la familia y a la comunidad. La sociedad las sobreprotege bajo la idea de que son frágiles o incapaces, pero esa protección aparente anula su autonomía, limita sus decisiones y las reduce a un papel pasivo. En el caso de las mujeres, a ello se suma la violencia estética y simbólica, la presión sobre el cuerpo, la sexualidad y la apariencia. Se les cuestiona, se les ignora, se las desvaloriza por envejecer, y esto tiene un efecto directo en su autoestima y en cómo son percibidas y valoradas socialmente.
Estas formas de violencia pueden parecer sutiles, pero afectan profundamente la vida diaria, la confianza y la dignidad de las mujeres en esta etapa de la vida. Tengo la experiencia de una amiga cercana, una señora de más de 70 años de edad, que siempre fue una mujer muy independiente, pero que obviamente ya en esta edad, por ciertas lógicas de la vida, ya no puede vivir sola porque tiene ciertas enfermedades, ciertos achaques, tiene que vivir con la familia, pero es como si esa dependencia hasta cierto punto de la familia anulara por completo la opinión de esta persona. Y entonces eso la tiene muy frustrada en realidad porque de ser una persona que tomaba todas sus decisiones, de que podía de principio a fin decidir lo que pasaba en su vida, hoy es alguien que no solo puede decidir nada en su vida, pues todo lo deciden sus hijos, su familia, lo deciden por ella, sino que al mismo tiempo tampoco tienen en cuenta sus opiniones. Es decir, todas las decisiones las toman en su lugar y muchas veces ni siquiera toman en cuenta sus opiniones o toman en cuenta el hecho de que ella convive con ellos y que también tienen que pensar en que ella es integrante de la familia y que puede dar sus opiniones, sus criterios en torno a todo lo que sucede. Una mirada especial merece el tema de los cuidados, un elemento estrechamente ligado al acelerado proceso de envejecimiento demográfico que vive Cuba. Los cuidados se convierten en un espacio donde las personas mayores, y especialmente las mujeres, pueden experimentar distintas formas de violencia. Son ellas quienes de manera tradicional han asumido el rol de cuidadoras, una carga que en muchos casos se mantiene o incluso se intensifica cuando llegan a la adultez mayor. A ello se suman condiciones económicas de desventaja marcadas por trayectorias laborales interrumpidas, menores ingresos o dependencia financiera y una salud más deteriorada, resultado de años de sobrecarga física y emocional. En Cuba, el perfil de quienes asumen las tareas de cuidado está compuesto principalmente por mujeres de entre 25 y 59 años, muchas de las cuales han dejado sus empleos para atender a familiares dependientes. Pero en una sociedad cada vez más envejecida emerge un fenómeno adicional, el llamado envejecimiento dentro del envejecimiento, donde personas mayores cuidan a otras personas también mayores. En este contexto, los cuidados dejan de ser solo un acto de amor o responsabilidad y se revelan también como un desafío social, económico y de derechos. En este aspecto debe abordarse también la situación del desproporcionado trabajo de cuidado no remunerado que asumen las mujeres a lo largo de su vida, que tiene un impacto significativo en sus recursos económicos, y esto también tiene serias implicaciones para los derechos de las mujeres cuando llegan a edades avanzadas. Las desigualdades en la distribución del trabajo doméstico, del dinero, del poder, de las opciones de realización personal, son formas solapadas de violencia y por eso también resultan muy eficaces a la hora de socavar la autonomía femenina con todas las implicaciones que de ello se derivan. Estos son factores económicos que se expresan también en el hecho de que las mujeres asumen el rol de madres, de esposas, de cuidadoras a lo largo de su vida y muchas veces sobre ellas se produce la imposibilidad de tener un empleo remunerado, lo que ha impedido que las mujeres puedan contar con sus propios ingresos, concebirse un esquema de independencia económica, lo que genera incluso temores, indefensión y por ende la invisibilización del fenómeno, porque muchas por esta razón carecen de prestaciones de la seguridad social, a veces no cuentan ni siquiera con las de la asistencia social, porque tienen familiares obligados que no cumplen con el deber de dar alimentos en su concepción más amplia. Y de otro lado, también es importante señalar que la crisis económica influye con mayor intensidad en el grupo de las mujeres de edad que suelen tener pensiones muy bajas, que generan lo que genera además una dependencia de los familiares y la exposición a sus maltratos por acción u omisión. Situación particularmente compleja también se produce en las mujeres mayores en edad avanzada, o sea, una vejez mucho más avanzada, con deterioro cognitivo o con discapacidad intelectual, o en los adultos mayores o las mujeres adultas mayores solas
y esto, bueno, pues tiene también, son componentes o elementos de carácter económico que influyen notoriamente en la generación de comportamientos violentos o en la creación de condiciones para que estos comportamientos se produzcan y muchas veces se invisibilicen por esta relación de dependencia que se produce de las mujeres mayores de edad hacia sus cuidadores o familiares. Cuidar y atender a otras personas sí ocupa una parte importante del tiempo de las mujeres cuando se llega a la tercera edad. En mi caso, tengo a mi cuidado a mi esposo, que no es totalmente dependiente, pues él se realiza todas sus actividades, pero sí tengo que estar muy ocupada en poder suministrarle y buscarle producto a sus patologías, todo en cuanto a medicamentos, a otras necesidades que demandan sus cuidados. Y también tengo a mi mamá, que aunque no la tengo 100% directamente yo, porque lo comparto el cuidado de mi mamá con mis hermanos, pero bueno, mi mamá tiene 91 años. Ella también es totalmente independiente física y mental. Está muy positiva y muy bien cuidada, muy activa. De acuerdo con la jurista Giselle Muñoz Alfonso, no se manejan estadísticas específicas sobre estas manifestaciones de violencia en las mujeres mayores. Además, existe un amplio espectro de violencia no criminalizada, cuyas expresiones no siempre encajan claramente en las figuras delictivas. En estos casos, la respuesta jurídica suele canalizarse a través de procesos de familia, aunque no todos los actos de maltrato se ajustan a esa naturaleza, lo cual limita la efectividad de la protección institucional. La especialista comenta que detectar estas formas de violencia llamadas de baja intensidad resulta especialmente complejo, en gran medida porque muchas veces no trascienden las puertas del hogar. En no pocos casos, las propias víctimas no logran identificar estas experiencias como violencia y quienes ejercen el maltrato tampoco se reconocen como agresores ni perciben la gravedad de sus actos. Todo esto configura un contexto institucional poco favorable para dar una respuesta adecuada a estas manifestaciones de violencia sutiles, cotidianas y normalizadas que continúan ocurriendo en silencio. Propuestas a voz. Hoy queremos presentarles una herramienta imprescindible para periodistas, comunicadores y toda persona interesada en construir una sociedad más justa. La Guía para una comunicación libre de edadismo hacia las personas mayores, publicada por Help Age International España en noviembre de 2023. Esta guía, desarrollada con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, busca ofrecer orientaciones claras sobre cómo comunicar sobre las personas mayores sin reproducir estereotipos ni prejuicios. Su objetivo es promover un enfoque respetuoso, inclusivo y basado en derechos, reconociendo la diversidad, autonomía y valor de las mujeres y hombres mayores. Entre sus contenidos destaca la identificación de mitos y estereotipos asociados al edadismo que muchas veces limitan la percepción social sobre la vejez. La importancia del lenguaje y las imágenes, mostrando cómo palabras, expresiones y representaciones visuales influyen en la forma en que la sociedad percibe a las personas mayores. La voz de estas personas, entendida como participación, empoderamiento y capacidad de decisión en los ámbitos personal, familiar, social y político. Recomendaciones prácticas sobre términos adecuados para evitar expresiones paternalistas u homogeneizantes como abuelos o tercera edad y para visibilizar la autonomía y pluralidad de experiencias de las personas mayores. Ejemplos de buenas prácticas que los muestran en roles activos y protagonistas de sus propias historias. El documento forma parte de las acciones del Observatorio del Edadismo, con el propósito de generar conciencia y transformar la comunicación hacia las personas mayores en todos los niveles de la sociedad. Si quieres consultarla, la guía completa está disponible en línea en el sitio web helpage.es y constituye una referencia valiosa para quienes buscan informar con respeto, visibilizar derechos y combatir el edadismo desde los medios.
Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con propuestas a vos. Hoy en Alcemos la Voz hablamos de las diferentes formas de violencia a las que se ven expuestas las personas mayores, especialmente las mujeres, en el contexto de una sociedad patriarcal que profundiza las desigualdades por edad y género. Violencias que muchas veces no se ven, que se normalizan día a día y que permanecen ocultas tras las puertas del hogar. Ponerles nombre es el primer paso para reconocerlas, denunciarlas y transformarlas. Los hombres siempre fueron cabezas de hogar y cuando hay un hombre de la tercera edad en una familia, no se le mira de la misma manera que se mira a la mujer, porque la mujer siempre es alguien que de alguna manera la familia se acostumbra a que esa mujer siempre ha tenido que seguir órdenes, ¿no? Siempre ha tenido que seguir bajo la sombra de alguien. Y una vez que llegas a la tercera edad, que ya no está el esposo, pues entonces te tienes que subordinar a los hijos. Para la jurista Giselle Muñoz Alfonso, aunque desde 2020 Cuba cuenta con herramientas de política pública sobre violencia de género e intrafamiliar, así como normas jurídicas que regulan su tratamiento en el ámbito jurisdiccional, un análisis más detenido revela que no existe una mirada específica al maltrato contra las mujeres mayores. Ante este escenario surge una pregunta clave. ¿Qué estrategias de prevención y atención podrían implementarse en Cuba para garantizar que las mujeres mayores accedan a apoyo, protección y espacios seguros donde denunciar la violencia? La prevención considero que debe operar en primer lugar a nivel comunitario, con las comisiones de políticas sociales, el rol fundamental que debe desempeñar el trabajador social, las organizaciones sociales que funcionan a este nivel. Deben articularse en estas estrategias de atención la salud pública, o sea, debe haber o deben desarrollarse estrategias de atención desde la salud pública, implicando a los médicos y enfermeras de la familia que deben estar capacitados para detectar síntomas, manifestaciones de violencia. Además, el desarrollo de estrategias en las comisiones de los órganos locales del Poder Popular que permitan implementar acciones en función de la prevención de la violencia, de la atención a las víctimas y el desarrollo de un esquema de medidas de protección hacia las mujeres de edad víctimas de cualquier forma de maltrato. Los hogares de ancianos evidentemente son espacios seguros que garantizan la atención y la convivencia, pero considero que deben existir otras alternativas que garanticen la protección de las mujeres de edad en sus propios hogares. La Defensoría también debe contar con los medios y las competencias para garantizar la adecuada recepción, atención y protección a las mujeres adultas mayores. El acompañamiento y el seguimiento de estos casos de maltrato, aunque no constituyan un delito, debe ser un imperativo para las instituciones. Aunque la violencia contra la mujer adulta mayor muchas veces está invisibilizada, debe dejar de ser considerada como de baja intensidad, como propia del espacio privado y familiar, y debe convertirse en un objeto de proyección en las estrategias de prevención, trazando políticas de cuidado que no sean necesariamente institucionales y que garanticen las influencias sobre las familias responsables del cuidado. La especialista también considera que la Federación de Mujeres Cubanas debería contar con medidas más eficaces para acompañar y apoyar a las mujeres mayores que viven situaciones de maltrato. Advierte además que en Cuba no existe una ley específica para las personas adultas mayores, ni una ley integral sobre violencia de género, una ausencia que según subraya debería incorporarse a las proyecciones legislativas del país. Esta carencia genera un contexto institucional insuficiente que limita el reconocimiento pleno de los derechos de este grupo etario y reduce las posibilidades de protección efectiva frente a la violencia. Creo que cualquier estrategia para erradicar las violencias de género sobre las mujeres de edad debe confrontar las creencias culturales, las estructuras sociales que las perpetúan y los mitos culturales o falsas creencias asociadas al género que son difíciles de eliminar en los imaginarios sociales. Estos mitos muchas veces constituyen elementos perturbadores, reproductores del problema, resistentes al cambio, a las pruebas racionales que los desmienten. Por ello, es imprescindible también cuestionar estos mitos culturales, estos perjuicios y promover la equidad de género. Sí es imprescindible generar sistemas de atención, generar estrategias de prevención enfocadas precisamente en la mujer, las mujeres mayores, las mujeres de edad. Y este es un asunto de urgencia. Vivimos la década del envejecimiento saludable y el maltrato a las mujeres de edad es un problema grave de salud, es un grave problema social que no espera.
y la toma de conciencia, y la acción es necesaria e inmediata. Hablar de la violencia contra las mujeres mayores es también una invitación a mirar la vejez desde la dignidad, el respeto y los derechos. Envejecer no debería significar perder valor, autonomía ni voz. Las mujeres mayores no son una carga, son memoria, experiencia, cuidado, resistencia y aporte vivo a la sociedad. Visibilizar estas violencias es el primer paso para romper el silencio, pero también para construir entornos más justos, seguros y solidarios, donde envejecer sea sinónimo de reconocimiento y bienestar. Erradicar el maltrato implica transformar estereotipos, fortalecer políticas públicas, crear redes de apoyo y escuchar activamente a quienes han vivido más. Porque una sociedad que cuida a sus personas mayores es una sociedad que se cuida a sí misma. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.